A ver, pensemos en esto. ¿Cómo le hacían las mentes más brillantes de Europa para calcular el comercio, diseñar sus catedrales o hacer ciencia? Todo esto antes de que el número 0 fuera parte de su vida diaria. Y, algo todavía más curioso, ¿qué tiene que ver un libro del siglo XIII que hablaba de la cría de conejos con la supercomputadora que es el teléfono o el computador que tenemos enfrente ahora mismo? Bueno, la respuesta a estas dos preguntas, por increíble que parezca, está en el mismo lugar. Para este análisis, vamos a explorar una obra maestra, la de Leonardo de Pisa, que se publicó allá por 1202. Y para tener la imagen completa, para entender de verdad su impacto, también vamos a usar el contexto histórico que nos da el artículo de Wikipedia sobre el Liber Abaci. Como siempre, los enlaces a las fuentes están en la descripción. Ok, para realmente calibrar la revolución que significó este libro, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que ir a la Europa de antes de Fibonacci, un mundo sin el número 0. Imagínense esto por un segundo. Intenten multiplicar 148 por 32. Fácil, ¿no? Ahora inténtenlo con números romanos. CXLVI por XXII. Se complica la cosa. La verdad es que era un sistema súper torpe, que hacía casi imposible hacer cálculos complejos en un papel. Miren, antes del Liber Abaci, calcular no era algo que uno hacía en la mente o escribiendo como lo hacemos ahora. No, era básicamente una actividad física. Los cálculos se hacían moviendo fichas en un ábaco, y solo el resultado final, la respuesta, se escribía. Y sí, otra vez con esos números romanos tan complicados. Pero estaba a punto de aparecer un hombre, un mercader que viajaba por el mundo, que traería el software mental que lo iba a cambiar absolutamente todo. El gran arquitecto de esta revolución fue Leonardo de Pisa, a quien hoy todo el mundo conoce como Fibonacci. Y aquí hay un punto clave. No nos imaginemos a un académico encerrado en una torre de marfil. Para nada. Era hijo de un funcionario público de Pisa y estaba metido de lleno en el mundo del comercio. Siendo muy joven, sus viajes lo llevaron a Bujía, en la costa norte de África. Y ahí, en ese centro de comercio, se topó con una manera de calcular que era, radicalmente superior a todo lo que conocía. De hecho, en sus propias palabras, él decía que su método anterior era casi un error en comparación con el método indio. Así que se dedicó a abrazar estrictamente el método indio y a ordenarlo todo en 15 capítulos. Este método indio que tanto lo maravilló no era otra cosa que el sistema numérico que hoy conocemos como indo-arábigo. Y no fue que lo aprendió y ya, sino que fue perfeccionando ese conocimiento al hablar con sabios y comerciantes por todo el Mediterráneo. Y bueno, toda esa sabiduría que fue juntando en sus viajes terminó en una obra monumental, casi una enciclopedia, que se publicó por primera vez en 1202, el Liber Abaci. Y justo aquí tenemos que aclarar algo que mucha gente confunde. Fíjense en el nombre. Liber Abaci. A pesar de lo que parece, este no es un manual sobre cómo usar el ábaco. De hecho, es todo lo contrario. Liber Abaci significa el libro del cálculo. La gran paradoja es que su objetivo era enseñar a los europeos a dejar de usar el ábaco. Quería que hicieran los cálculos directamente en papel, con una velocidad y una facilidad que nunca antes habían visto. Era, en esencia, un manual completísimo para la vida real, para la gente de negocios. Introdujo los 9 números que usamos hoy, más el 0. Explicó cómo sumar, restar, multiplicar, pero siempre conectándolo con problemas prácticos, cómo convertir monedas, cómo calcular ganancias o intereses. Y claro, también se dio el gusto de incluir algunos problemas más teóricos, como el famoso problema de los conejos que dio origen a la secuencia de Fibonacci. Entonces, ¿cuál era el gran secreto de este famoso método indio? La genialidad estaba en 2 ideas que para nosotros hoy son, obvias: el valor posicional y el concepto del 0. El sistema era simple. Usaba 9 símbolos, los números del 1 al 9 y un 10º símbolo, el céfir, o sea, el 0. La magia estaba en que el valor de un número dependía de dónde lo ponías. Si estaba a la derecha eran unidades, más a la izquierda decenas, luego centenas. Y el 0 era la pieza clave. Funcionaba como un marcador de posición. Gracias a él, podíamos distinguir perfectamente entre un 209 y un 29. Esto, por primera vez en Europa, permitió hacer cuentas complejas directamente sobre el papel. Pero claro, una idea tan revolucionaria no se iba a aceptar así como así de un día para otro. Aunque era obvio que el sistema nuevo era muchísimo mejor, cambiar siglos de costumbre, eso nunca es fácil. La adopción de estos números fue un proceso lentísimo. Tardó casi 400 años. Tuvo que luchar contra el escepticismo y la simple inercia de la gente. El libro se publicó en 1202. Al principio, la idea aprendió sobre todo entre los comerciantes italianos, que se dieron cuenta enseguida de la ventaja que les daba. Pero el gran salto vino mucho después, con la invención de la imprenta, por allá del siglo XV. Eso fue lo que disparó su uso por toda Europa. Para finales del siglo XVI, el sistema indo-arábigo ya era el estándar. Y esto fue fundamental, porque preparó el terreno para la revolución científica, para gente como Galileo, Kepler y Newton.
Muy bien, ¿qué lecciones podemos sacar de toda esta historia? A ver, 3 puntos clave. Primero, valoremos las herramientas que tenemos. Hacer un cálculo simple en el teléfono es el resultado final de una revolución que duró 800 años. Segundo, intentemos encontrar el cero en nuestro propio trabajo. O sea, esa idea, ese concepto fundamental que parece pequeño, pero que podría cambiarlo todo. Y tercero, contemos la historia completa. La secuencia de Fibonacci es genial, sí, pero el verdadero legado de su libro va muchísimo más allá. Si lo pensamos bien, el Liber Abaci no fue solo un libro de matemáticas. Fue como el sistema operativo del mundo moderno, el código fuente que hizo posible el Renacimiento, la era de la exploración y, al final de todo, nuestro mundo digital. El sistema numérico indoarábico es la arquitectura invisible de nuestro tiempo. Por eso, el reto es aprender a ver la historia tan increíble que se esconde detrás de los números que usamos todos los días sin pensar. Y esto nos deja una lección muy potente, para que la recordemos. En las matemáticas, en la ciencia, en la tecnología, muy a menudo, sin cero no hay héroe. Como siempre, el descargo de responsabilidad y toda la bibliografía están en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de los números.